Buenos días. En nombre del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y la Dirección de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al evento Economía Circular en las Compras Públicas Sostenibles y Experiencia en la Inclusión de Criterios Sostenibles en las Contrataciones del Ministerio de Comercio Exterior, el cual tiene como objetivo dar a conocer temas relevantes relacionados con las compras públicas sostenibles y la importancia de incorporar estos criterios en los procesos de contratación que ejecutan las instituciones públicas en Costa Rica. Para la actividad nos acompañan la señora Yesenia Ledesma Rodríguez, directora de la Dirección de Contratación Pública. También nos acompañan como facilitadoras la señora Marisa Ciboldi, consultora internacional, la señora Carla Contreras Rueda, del Ministerio de Comercio Exterior. Iniciamos con el mensaje de la señora Yesenia Ledesma Rodríguez. Adelante, doña Yesenia. Buenos días. Primero quiero agradecer la participación de este evento a doña Marisa Ciboldi por darnos un espacio en su agenda. Sabemos que está muy llena. A doña Carla Contreras de COMEX, porque sabemos que en las proveedorías institucionales en esta época del año hay bastante trabajo. Bueno, siempre hay trabajo en las proveedorías, pero darnos este espacio es muy valioso. Este webinar, como decía, es valioso para todos los gestores de la contratación pública. Debemos recordar que con la nueva ley de contratación pública se incluye el tema de la compra pública estratégica de una forma obligatoria. En adelante, esto es necesario que se incluya dentro de los pliegos de condiciones, esos criterios de sostenibilidad, de innovación, entre otros. Existe mucha normativa en nuestro país y es importante prestar la atención respectiva. Por eso desde la dirección creamos un sitio de dirección de contratación pública, la parte de compras sostenibles, para que por favor ingresen y revisen la normativa, ya que el país ha hecho un gran esfuerzo durante varios años. Recordemos que Costa Rica es reconocido mundialmente por proteger el ambiente, pero no es responsabilidad solamente del sector privado. Todos debemos de contribuir para alcanzar las metas propuestas en los diferentes planes nacionales, como por ejemplo el Plan de Descarbonización. Por ello es importante que los gestores de las compras públicas dejen de lado las compras públicas tradicionales y se comprometan en adelante a incluir en las compras públicas aquellos criterios que tengan menor impacto ambiental, para que contribuyan también a lo que es la repartición en forma equitativa de la riqueza, entre otros. Es por esa razón que los compradores deben de tener la voluntad de ampliar su conocimiento para introducir este tema tan importante en las compras públicas. Por nuestra parte, la Dirección de Contratación Pública, como lo ha dicho en otras ocasiones, se compromete a seguir gestando el conocimiento y en seguir organizando este tipo de actividades que vienen a mejorar nuestra función pública. Vuelvo a repetir, como he dicho en otras ocasiones, el Ministerio promociona este tipo de actividades en forma gratuita y abierto al público. Por favor, estén siempre atentos a las redes sociales del Ministerio de Hacienda, donde cada mes vamos a seguir haciendo las actividades, ya sea una o dos veces al mes. Por favor, no desaprovechen esta oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias, doña Yesenia, por sus palabras. Antes de continuar, le solicito respetuosamente completar el registro de asistencia que se enviará por medio de la opción Preguntas y Respuestas, que es donde también podrán realizar las consultas que se atenderán al final de cada una de las presentaciones. Por favor, escribir su nombre y lugar de trabajo. Seguidamente les presentaré a las facilitadoras. La señora Marisa Ciboldi es especialista en desarrollo sostenible y su relación con las cadenas de suministro. Participó en numerosos proyectos relacionados con el diagnóstico, diseño e implementación de políticas de abastecimiento estratégico y sostenible en Latinoamérica, en el ámbito público, en el sector privado y organismos multilaterales. Es extitular de Compras Públicas Sustentables del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue miembro del Comité Técnico de Argentina para la ISO 20400 de compras sustentables. Participó en foros internacionales, gubernamentales y académicos. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con posgrado en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina y en Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires. Es mediadora prejudicial certificada por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Diplomada en Compras Públicas Sustentables por el Departamento de Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. La señora Carla Contreras Rueda es licenciada en Administración y Gerencia de Empresas, tiene 11 años de trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior en la Procuraduría Institucional. A continuación, le cedemos el espacio a la señora Marisa Siboldi, quien estará a cargo del tema Economía Circular en las Compras Públicas Sustentables. Adelante, doña Marisa. Tiene el El micrófono audio, apagado. Ahí estamos. ahora sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Depende de dónde estén cada uno. Yo les estoy hablando desde Argentina. Y la idea es que conversemos un poco acerca de la experiencia en la región de compras públicas estratégicas y sostenibles y su vinculación con la economía circular, ¿no? Un poco ver el contexto de la economía circular. Les comento esto mientras busco compartir pantalla para compartirles una presentación respecto de la cual vamos a estar conversando. ¿Me dicen si todos pueden verla claramente? Sí, señora. Tuvimos un problemita, vamos a tratar de conectarnos con doña Marisa, por favor, nos regalen un momentico. ¿Me escuchan ahora? Sí, señora, ya la escuchamos. Tiene que volver a Estamos ok. presentar, a Bueno, compartir. no, perdí, perdón. Sí, estaba compartiendo la pantalla, no sé si llegaron a verlo. Sí, Sí, y señora. después se congeló. Ah, ok. Bueno, vamos de nuevo entonces. Y recuerda Sé que concluir el audio. un problemita acá. Sí. Hay
Bueno, buenos días a todos y todas. Tenemos problemas técnicos con doña Marisa, quien inicia con la presentación. Entonces, les agradecemos, bueno, que no se desconecten, que nos sigan acompañando y que, bueno, para aprovechar el momento, en la opción de preguntas y respuestas, donde hacen sus consultas, está el enlace para el registro de asistencia. Entonces, aprovechamos este espacio para indicarles que nos colaboren completándolo y en este caso solo se completa una vez para que lo tengan en cuenta. Ya por completarlo ahorita no tienen que completarlo al finalizar para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí solicitamos su colaboración mientras coordinamos con doña Marisa para ver si se conecta. Entonces le solicitamos su colaboración. Les recuerdo que son datos estadísticos para nosotros y para presentar ante nuestro ente rector en capacitación, que es la Dirección General de Servicio Civil. Nada más les agradecemos y les ofrecemos disculpas por cualquier inconveniente. Son problemas técnicos que salen del control de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, y con esta virtualidad, aparte, bueno, aquí en Costa Rica sabemos que está muy ventoso, ¿verdad? No sabemos cómo estará el clima donde ella se encuentra. Entonces, les agradecemos a todos que por favor que nos sigan acompañando. No se desconecten y en cuanto doña Marisa pueda volver a conectarse, continuamos con ella. Bueno, mil disculpas. Voy a dejar la cámara apagada. Voy a intentar compartir de nuevo, a ver si tenemos más suerte en esta oportunidad. Bien. Ahí estamos, ¿puede ser? Necesitaría, si alguien me puede confirmar. Sí, Ya, ¿no? ya se ve. Perfecto. Bueno, debe ser entonces quizás el tema de la cámara. Bien. Les decía, les pido mil disculpas por la interrupción, pero les decía, un poco vamos a estar hablando aquí y hoy no me corre la presentación, yo no puedo creer. Voy a intentar, si no, conectarme desde otra computadora, porque estamos teniendo aquí un problema, o no sé si alguno de ustedes quiere compartirme la presentación. Si Janet la tienes disponible y quieres compartirla. Voy a buscarla yo también. Vamos a ver. Porque claramente tiene que haber algún problema con el compartir la presentación. Lo voy a intentar dejar de compartir, porque el problema es cuando intento compartir la presentación. Listo, se ve. ¿Listo? ¿La están viendo? Sí. Sí, sí la vemos. Ok, doña Marisa, entonces usted me indica, me dice siguiente o para pasarla. Sí, mi problema en este momento, acá está, acá te encontré. No estaba pudiendo ver yo la presentación. Sí, yo te voy diciendo, pasamos a la siguiente, Janet, te agradezco muchísimo. Bien, vamos a estar hablando un poco sobre estos temas, fundamentalmente sobre la economía circular y el contexto y su vinculación con las compras sostenibles. Si pasamos a la siguiente, Janet, a el siguiente slide. Aquí tenemos la Agenda 2030 o Agenda de Desarrollo Sostenible, que muchos de ustedes conocerán. Es un instrumento que han ratificado más de 190 países y que, pensando en las dificultades de mantener un modelo de desarrollo que estaba basado o está basado exclusivamente en el crecimiento económico, sin tomar como referencia relevante al menos los límites planetarios para ese crecimiento, ni tampoco los impactos sociales, sanitarios y de derechos humanos que muchas veces ese crecimiento económico trae aparejado. Esta agenda de desarrollo sostenible, este modelo de desarrollo y de crecimiento,
no tiene que ver solamente con una visión altruista o idealista de cómo debería funcionar el mundo, sino más bien práctica, ¿no? El mundo se está encontrando con que los recursos son limitados, con que el cambio climático afecta a las proyecciones económicas y de desarrollo social de cada vez más países, que la presión social por esto mismo aumenta y que en muchos casos aumenta la pobreza y las poblaciones vulnerables. Es decir, es importante que cuando miremos esta agenda no la miremos como un instrumento o un gráfico romántico, si se quiere, entre comillas, sino que lo miremos como un instrumento de gestión, un instrumento práctico, ¿no? Hay 17 temas aquí que parecen inconexos entre sí, ¿no? Porque hablamos desde pobreza hasta vida de ecosistemas terrestres, hasta igualdad o equidad de género, o acción por el clima, que parecen no tener ninguna relación. Sin embargo, pasamos a la siguiente. Sin embargo, la pandemia en un punto nos ha venido a mostrar que esos temas que parecen tan disímiles entre sí, tan inconexos entre sí, tienen una relación y tienen un impacto simultáneo o recíproco entre sí. Hemos visto como a partir de un hecho que tiene que ver con la salud o con la cultura alimentaria de una región, se dispararon una serie de impactos que influyeron no solamente en la economía de los países, sino también en la educación, en el funcionamiento de los sistemas educativos, que afectaron con mayor o diferente impacto a las poblaciones más vulnerables, aquellas que no tienen acceso al agua, aquellas que soportan impactos climáticos fuertes, aquellas que viven en condiciones de pobreza o que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias de una forma adecuada. Entonces, ¿qué nos ha mostrado esto y cómo se relaciona con la Agenda 2030? La Agenda 2030 nos viene a plantear que el tratamiento de todos los problemas que tenemos a nivel global y a nivel local no puede hacerse más por compartimentos estancos, sino que es necesaria una mirada transversal y un tratamiento transversal y sistémico de todos estos problemas. De nada sirve que yo me ocupe de la pobreza si no me ocupo de la educación de las personas, si no me ocupo del acceso a los alimentos o a agua segura. Y del mismo modo, de nada sirve que yo me ocupe de los ecosistemas si la gente, la población que vive en esos ecosistemas no tiene acceso al trabajo o a una vivienda digna. Es decir, todos los temas deben relacionarse entre sí y los riesgos, que aquí vemos un gráfico del Foro Económico Mundial con proyecciones para los próximos años, muestra que en todos ellos van a ver los puntitos verdes. Los temas vinculados a lo ambiental y a lo climático implican un riesgo alto para las poblaciones. La pandemia en Latinoamérica, muy en particular, nos ha afectado el número de gente con trabajo, el número de pobres, el acceso a los alimentos, y todos estos problemas, nos parezca o no, en principio tienen una relación con el desarrollo sostenible, tienen una relación con los impactos ambientales y sociales y cómo articulan entre sí. Entonces, yo me iría feliz de esta conversación si todos nos vamos con esta idea clara, y esta idea de que desarrollo sostenible significa el tratamiento sistémico y transversal de los problemas. Es la innovación más grande que tenemos o que podemos implementar desde los sistemas públicos y desde los sistemas de contrataciones públicas. Pensar en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en términos transversales, en términos de sistemas. Como cuando nos abastecemos de un bien o de un servicio, ese bien o servicio que nosotros estamos adquiriendo está produciendo más o menos impactos ambientales y más o menos impactos sociales. No es inocente ese bien o ese servicio. Genera un impacto. ¿Qué tipo de impacto va a generar? Va a depender de nuestra elección o de nuestras elecciones como organismos de compras. Si pasamos a la siguiente, en línea con esto, o sea, este es un punto que me interesa muchísimo remarcar. El otro punto tiene que ver con que existe lo que se llaman límites planetarios. Se han clasificado alrededor de 9 límites planetarios a nivel global.
muchos de los cuales ya los hemos traspasado, es decir, límites dentro de los cuales el planeta puede seguir funcionando normalmente y nosotros podemos vivir con bienestar dentro del mismo. Y esto, en gran parte, pasamos a la siguiente, esta vulneración, este cruce de los límites planetarios, que les comparto un link si quieren, no vamos a ahondar aquí en de qué trata cada uno de estos límites. Esto tiene que ver con que el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo que venimos llevando adelante hasta este momento está basado esencialmente en lo económico y crece exponencialmente lo económico en detrimento del consumo cada vez más voraz de la naturaleza. Es decir, si nosotros no advertimos esta relación directa, estrecha que hay entre estos dos elementos, mal podemos tomar decisiones que estén en línea con el desarrollo sostenible. Y es interesante, es importante poder estar prestando atención a esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el crecimiento económico impacta sobre la naturaleza, sobre nuestro ecosistema, sobre nuestro planeta? Pasamos a la siguiente. Y fundamentalmente esto ocurre porque el modelo de producción y de consumo que venimos manteniendo, que se viene llevando adelante en los últimos siglos, tiene que ver con este modelo lineal de la economía. Se extrae la materia prima, se produce o se transforma, se consume y se tira. Y este proceso continuo lo que hace es generar cada vez más desperdicios y un consumo cada vez más ineficiente y una producción cada vez más ineficiente y una explotación desmedida de nuestros recursos. Si pasamos a la siguiente, vemos que este modelo lineal de crecimiento económico o de desarrollo que hablábamos, lo que hace es producir, si se quiere, hasta cuestiones que son poco racionales, ¿no? Una bolsa de plástico demora 10 minutos en producirse, la usaremos 30 minutos, una hora, y demora 400 años en degradarse en nuestro planeta, como mínimo. Ejemplos como este tenemos por cientos. Sucede que hasta ahora no eran un problema, ¿no? Nosotros hemos crecido la mayoría en familias donde no era una preocupación este tema, donde había menos posibilidades de acceso a bienes de consumo y a servicios y por ende los bienes se cuidaban más, se hacían durar más en el tiempo. Pero el consumo y la producción de bienes con obsolescencia programada y que se descartan rápidamente ha crecido a pasos agigantados y estamos en una situación crítica. Entonces nos planteamos este modelo de crecimiento lineal ya no nos sirve, y no solamente no nos sirve, sino que está atentando a nuestro futuro, a nuestras posibilidades de supervivencia. Pasamos a la siguiente. Esto ha hecho que durante décadas se hayan venido pensando en diferentes modelos asociados a un modelo de crecimiento más circular, no tan lineal, ¿no? Aquí hay diferentes escuelas y diferentes teorías económicas que buscan o han buscado reformular esta idea de consumo y producción lineal de descarte para tratar de aprovechar mejor los recursos, tener un uso más eficiente. Pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Bien, el modelo circular o de economía circular lo que nos viene a plantear es ¿por qué no aprovechar mejor los recursos en cada una de las etapas, ¿no? Y se basa en 3 ejes fundamentales. Uno es tratar de eliminar o reducir la generación de residuos y con esto eliminar o reducir la contaminación que esos residuos producen. El otro eje fundamental tiene que ver en, bueno, está bien, no descarto tanto, pero ¿cómo puedo hacer para usar mejor los recursos que hay disponibles hoy en el planeta? ¿Cómo puedo hacer un uso eficiente
que no implique desperdiciar recursos disponibles. Y el tercero tiene que ver, y va más allá incluso de estos dos, es, bueno, no solamente no contaminemos y no generemos residuos, y no solamente busquemos mejores métodos, mejores procesos para aprovechar los recursos, sino también tratemos de regenerar los sistemas naturales. Busquemos de qué manera nosotros podemos recomponer los ecosistemas de nuestro planeta para mejorar la calidad de vida. Básicamente, este gráfico se diferencia muy claramente del anterior. Es un círculo cerrado donde nosotros buscamos reincorporar al sistema, reingresar al sistema aquello que descartamos y en el proceso tratar de hacer el mejor uso y el mejor aprovechamiento de los recursos y los bienes disponibles. Pasamos a la siguiente. El concepto de economía circular, en definitiva, lo podríamos resumir en esta definición, ¿no? Que es una economía que es restaurativa, por esto que estábamos hablando, buscamos regenerar los ecosistemas, y es regenerativa desde el diseño, desde que nosotros creamos los bienes y servicios o el mercado genera los bienes y servicios, tratando de hacer el mejor uso de los materiales y los recursos y de obtener el mayor valor, que de eso se tratan también las compras estratégicas, tratar de obtener el mayor valor por los bienes y servicios utilizados. Básicamente y fundamentalmente, como para que quede más gráfico y más claro, lo que se busca es desacoplar este crecimiento económico del consumo de los recursos que son finitos, ¿no? Poder crecer sin que eso implique exterminar o consumir totalmente los recursos que el planeta hoy tiene disponibles. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo van a sobrevivir las generaciones futuras, ¿no? De qué recursos van a disponer. Y el desarrollo sostenible también trata de eso, de poder satisfacer nuestras necesidades, generando el menor impacto ambiental, generando impactos sociales y económicos positivos, de modo de garantizar la satisfacción de esas mismas necesidades de las generaciones futuras. Pasamos al siguiente, Janet. Este diagrama, que de hecho se ve un tanto complejo, pero que es interesante que lo conozcamos, que lo tengamos en mente al menos. Yo les voy a compartir algunos links después por si ustedes quieren acceder a información con más profundidad. La Fundación MacArthur es hoy quien lidera, si se quiere, el movimiento de economía circular y ha desarrollado este gráfico que lo que intenta mostrar es cómo el circuito biológico, cómo la naturaleza tiene un circuito circular, ¿no? Mediante el cual regenera los desperdicios. Nada se acumula en el planeta como basura, como sucede con el sistema productivo y tecnológico de los seres humanos. La naturaleza procesa todo y vuelve a reincorporarlo al sistema. Lo que se busca a partir de este diagrama de sistema circular es que el sistema productivo y tecnológico de algún modo imite este sistema circular de la naturaleza y vuelva a reincorporar al sistema productivo y de consumo los bienes y los insumos y los recursos que se han utilizado. Si acá pudiéramos, Janet, compartir el video que yo tenía agregado a la presentación, pero que creo que no está agregado en esta presentación, no lo sé. Si es posible. Este video de algún modo busca graficar esto que hemos venido hablando hasta aquí. Un momento. Sí. Ha sido, yo les pido disculpas, la verdad, una presentación accidentada desde lo tecnológico. El sistema lineal no me está dejando compartir esta información. Bien, aquí tenemos, está subtitulado. Sí, yo lo estoy viendo, sí. Está subtitulado. Ok, voy a darle reproducir, dime un momento. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow.
One species' waste is another's food. Energy is provided by the sun. Things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Bien. Mientras Francine vuelve a la presentación, creo que es bastante gráfico este video. Nuestro jurado delibera. Bueno, ha quedado otro video. Bien. No es el día de la tecnología hoy. Les decía, lo que nos cuenta un poco este video es cómo es posible intentar recuperar, ¿no?, materiales e intentar regenerar el ecosistema. El modelo de economía circular lo que busca es pensar en la circularidad y pensar en la generación de los residuos que vamos a evitar o que vamos a generar desde su propio diseño. Alrededor del 80% de los residuos que se generan podrían evitarse o podrían de alguna manera reformularse desde el momento del diseño de los productos. Entonces, es importante en todo proceso productivo que tengamos en cuenta esto, desde los envases, ¿no? Por ejemplo, cuando uno diseña una botella que tiene una etiqueta plástica, que a su vez está compuesta con papel, pero vuelta a sellar en plástico,
con tinta que es tóxica y demás, nosotros estamos haciendo que el proceso de separación de residuos y de recuperación de esos residuos sea mucho más complejo o incluso en algunos casos sea imposible. Bueno, si nosotros pensamos desde el diseño en la posibilidad de recuperar materiales, podemos hacer un enorme aporte. Otro elemento a tener en cuenta dentro de este modelo es la necesidad de resiliencia y diversidad. El mundo y los impactos del cambio climático nos vienen poniendo a prueba constantemente y tenemos que generar productos que de alguna manera puedan, y sistemas productivos que de alguna manera puedan adaptarse y puedan atender diversas necesidades. El uso de energías renovables es claro, ¿no? Porque si estamos buscando de algún modo generar un menor impacto ambiental, no podríamos estar en paralelo generándolo con la quema de combustibles fósiles. Entonces, es necesario que este proceso productivo incluya energías renovables, una visión sistémica, como decíamos, no quedarnos en la parte corta, en lo que nos vincula directamente, sino tener esta mirada a través de toda la cadena de suministro, de qué impactos genera sociales y ambientales. Y ese es un poco también, y lo vamos a ver más adelante, el rol de los compradores o de quienes toman decisiones de compra. No quedarnos solamente con el producto final y el precio que estamos pagando por ese producto, sino empezar a tener una dimensión del verdadero valor de ese producto que estamos consumiendo a partir del análisis, por supuesto, de sus costos y por supuesto de su precio, pero también de los impactos sociales y ambientales negativos que ese producto genera y que como Estado, como administración, vamos a tener que ocuparnos y vamos a tener que asignarle un presupuesto para mitigarlos. Lo otro tiene que ver con esta línea de pensamiento en cascada, mirar, que tiene que ver también con lo de visión sistémica, ¿no? Mirar las diferentes etapas y tratar de poder utilizar al máximo o sacarle el mayor provecho a los recursos. Pensemos, por ejemplo, yo puedo talar un árbol para encender un fuego y generar calor, pero también puedo pensar en extender un poco más esa cadena y talar un árbol, construir muebles o construir postes que sirvan para edificación, reconvertirlo en otro tipo de muebles o en otro tipo de soporte, y cuando ya no me sirve para la fabricación de un mueble o para la construcción, bueno, entonces ahí sí lo uso para generar calor. Eso lo podemos pensar con diferentes materiales y no en todos los casos esto es posible, pero tratar de ir incorporando este pensamiento y de poder alargar la vida útil de los recursos. Y después esto que hablábamos, de considerar los costos reales del producto que nosotros estamos adquiriendo o estamos consumiendo. Lo que les acabo de decir, no mirar solamente el precio, no mirar solamente los costos directos, también los indirectos, pero también los impactos, algunos de los cuales serán monetizables, otros no serán monetizables, pero que sin duda afecta al conjunto de la comunidad y afecta al presupuesto público. Pasamos a la siguiente. Francine, yo te estaba diciendo, Janet, mil disculpas. Bueno, asociado con esto es muy, muy lindo la teoría, podemos explicarlo, podemos decir de dónde viene, cuáles son los ejes centrales, cómo funciona, pero digo, cómo se aplica, cómo funciona, cómo podríamos hacerlo funcionar en la práctica, cómo el mercado podría tender hacia ese modelo. Y hay diferentes ideas o diferentes proyectos y diferentes empresas y organismos públicos y privados que están trabajando bajo alguno de estos modelos. Básicamente, un concepto que en líneas generales deberíamos entender o tender a considerar tiene que ver con qué suministros utilizo yo desde el momento de la fabricación. Si estoy utilizando suministros que han formado parte de otros bienes anteriormente, o son suministros o materias primas vírgenes. Y en ese caso, ¿qué tratamiento les doy? ¿Qué tanto contamino o no contamino? ¿Y qué tanto se puede recuperar o reciclar a futuro? Y lo mismo con esto que hablábamos recién del efecto de cascada o de extender el ciclo de vida de los bienes y de los recursos o de la materia prima que lo conforman, ¿no? Nosotros podemos
cuando lo dejamos de usar, revenderlo, subastarlo, podemos compartir el uso con otros a través de plataformas o con asociaciones, con otros organismos u otras comunidades, y también podemos reparar y reutilizar, y de ese modo estamos contribuyendo a la extensión del ciclo de vida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos casos. Otro modelo de negocio puede estar basado en la recuperación de los recursos y de los productos y de los subproductos que veíamos, por ejemplo, con los artefactos domésticos que mostraba el video, de los subproductos que se desprenden. Después pensar en no adquirir los productos, sino contratar su uso, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esto, y que de alguna manera hace una centralización en el mantenimiento, un compartir el uso, que hace que sea más eficiente y que no todos tengamos que tener y renovar equipos de fotocopiadoras, por ejemplo, para dar un ejemplo, constantemente, sino que podemos adquirir o contratar el servicio, y ese proveedor, de acuerdo a las necesidades de cada usuario, va a ir colocando los diferentes artefactos o aparatos. Igual ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si pasamos a la siguiente, vemos que estos modelos de negocio, que en definitiva están basados siempre en este concepto de mayor valor que hablábamos, ¿no? Se trata de generar una cadena de valor que sea eficiente, que sea sostenible y que sea circular. Decíamos, a través de los productos o de los suministros que nosotros adquirimos, cómo están hechos, cómo los utilizamos. Hay infinidad de ejemplos. Aquí vuelve a aparecer la cifra que les había pasado hace un rato, ¿no? El 80% de la posibilidad de recuperación se define desde el ecodiseño. Entonces, hay productos como estos utensilios que vemos aquí, que no solamente están construidos o están elaborados a partir de material reciclado, sino que a su vez son reciclables o se biodegradan y pueden reincorporarse al sistema en este círculo virtuoso del que hablábamos. Lo que ven en el medio de la foto central es la planta de procesamiento de residuos de Copenhague. Es una planta que todos aquellos residuos que no pueden recuperarse o reciclarse se procesan ahí y se convierten en energía. Y es una planta que ha sido construida no en un lugar alejado y distante de centros urbanos, sino que está en las inmediaciones, es visible desde la ciudad de Copenhague, casi desde cualquier punto, y que ha sido construida con un centro de entretenimientos alrededor, y esto es es muy sofisticado y muy de país desarrollado, pero vale la pena mencionarlo. Ustedes ven que tiene una diagonal en su techo, bastante pronunciada. En esa diagonal hay una pista de esquí. O sea, lo que buscan es no solamente recuperar esos residuos a partir de la energía que se extrae de ellos, sino de que la población sea consciente de que en ese lugar se están recuperando los residuos y que es importante tratar de recuperar y minimizar la cantidad de residuos, y que visiten ese lugar y tomen contacto con ese lugar. Después, en la imagen del costado, hay numerosas marcas cosméticas que utilizan productos naturales y no extrayéndolos, sino directamente utilizando en algunas oportunidades los que quedan en el piso de los árboles para producir productos cosméticos y de este modo integrar este producto al círculo virtuoso. Pasamos a la siguiente. Voy a tener que ir un poco más rápido porque con los desperfectos técnicos iniciales nos demoramos un montón. En este caso, se trata de extender la vida útil. Y básicamente tenemos un par de casos puntuales para comentar. Uno tiene que ver, el ejemplo de abajo que está publicado en el diario inglés, habla sobre la recuperación de textiles en la industria de la tapicería. Hasta hace unos años, la recuperación de textiles era muy ineficiente y lo que se producía eran géneros de muy mala calidad. Bueno, se reunieron 4 productores con representantes de las diferentes áreas dentro de cada una de esas empresas, de logística, de producción, de
de reutilización de materiales y demás, y encontraron una fórmula para producir un género, un producto textil de excelente calidad que pudiera usarse en la tapicería de los muebles que ellos fabrican. Arriba tenemos una empresa de demoliciones para ver que puede ser muy variado, ¿no? En general, el ejemplo más común es este de los cubiertos de madera que hablábamos, o reciclados o reciclables que hablábamos más anteriormente, pero en la industria de la construcción, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una empresa de demoliciones que ha recibido premios internacionales. Es una empresa argentina y que lo que hace, más allá de diferentes medidas asociadas a la sostenibilidad, como la inclusión de poblaciones vulnerables entre sus trabajadores o de mujeres en tareas no habituales dentro de la construcción, etcétera, etcétera, lo que hace es tratar de recuperar la mayor cantidad de materias primas en esos procesos de demolición. Han hecho un proceso eficiente que hace que se pueda recuperar cada vez más cantidad de estos productos y volver a incorporar en otras construcciones. No es una tarea demasiado compleja, sí es una tarea que requiere planificación y que requiere formación para llevar adelante, pero esto es posible. A la derecha tenemos una imagen de una empresa de agua de Países Bajos, que lo que hace es recuperar agua y purificarla a través de innovaciones tecnológicas, agua de napas de la tierra, pero que por el uso de fertilizantes y plaguicidas y demás tienen contaminantes. Entonces es un proceso de purificación de agua que la hace potable y la hace consumible para los humanos. Pero de este modo lo que vemos es que nosotros podemos aprovechar esa misma agua que se utilizó para riego para otros servicios después, podemos aprovechar los textiles, podemos aprovechar recursos o materiales de construcción. Pasamos a la siguiente. Esto tiene que ver con también extender la vida útil de los productos, ¿no? Tenemos el caso de una marca de prendas de outdoor que ha hecho publicidad y ha hecho su fama un poco a partir de esto, ¿no? De decir, nosotros te reparamos tu campera, tráela y nosotros nos hacemos cargo. Y de esa manera genera conciencia también en la población, más allá del trabajo de reparación. Bueno, lo mismo ocurre con envases de cosméticas, que hay algunas marcas que han puesto dispositivos para recuperar los envases de productos cosméticos de sus clientas y volverlos a incorporar al sistema productivo de envase para esos mismos productos. Y también ocurre esto con equipos de atención médica que no solamente brindan servicios de acompañamiento en el uso correcto y de mantenimiento y de reparación, sino que también de reutilización y de recuperación de las piezas de esos equipos de tecnología médica. Pasamos a la siguiente. Otros ejemplos, porque me parece en definitiva lo más útil como para que uno pueda visibilizarles. Ustedes habrán visto muchos de estos, los sistemas de bicicletas públicas, donde en lugar de que cientos de personas tengan sus bicicletas, muchos gobiernos locales, sobre todo, ponen a disposición estos vehículos para que no contamines utilizando medios de transporte con combustibles fósiles, pero a su vez para que tengas a disposición un vehículo que cuando lo dejes de usar lo pueda usar otro. Así hay diferentes aplicaciones para gente que utiliza su auto, para gente que quiere compartir su auto, de carpooling más o menos sofisticado, más o menos sistematizado, si se quiere, ¿no? Pero hay usuarios en Europa, este sistema de BlaBlaCar, los usuarios ponen, cuando tienen que viajar a otro pueblo, anuncian su viaje para llevar a otros pasajeros, recuperar gastos del viaje, pero a su vez optimizar el uso de los combustibles en su desplazamiento. Y después hay mercados circulares. El Circular Market es un mercado que no solamente busca agrupar a las empresas de economía circular, sino también poder hacer compras conjuntas, compartir información sobre el mejor aprovechamiento de recursos y demás. Pasamos a la siguiente. Beneficios, un montón de ellos ya los estuvimos viendo. No quiero quitarle el espacio a la próxima expositora, así que voy a ir medio rápido con esto. Todas las preguntas que me quieran hacer, estoy a disposición. Los beneficios son desde ahorros a
promoción de la innovación, a generación de fuentes de empleo verde, que es un empleo que brinda mayores posibilidades a los trabajadores en condiciones dignas y en negocios que a su vez generan bienestar en el conjunto de la comunidad, ambientales, por supuesto, ¿no? Por la reducción de emisiones, la menor explotación de la naturaleza y la reducción de todas las externalidades que tienen que ver con las emisiones de gases contaminantes y demás que impactan sobre el cambio climático. Y también a las empresas las hace ser más eficientes y tener una herramienta de competitividad que las diferencia frente a otras empresas del mercado. Finalmente, por supuesto, a los consumidores, porque hacemos gastos más eficientes y a su vez evitamos correr bajo este sistema de obsolescencia programada que tantos artefactos nos han puesto por delante y que nos obligan a cambiar constantemente los equipos. Pasamos a la siguiente. ¿Sobre qué sectores? O sea, la economía es enorme, inconmensurable. Hay un montón de rubros y sectores sobre los cuales podríamos trabajar, pero es interesante poder tener en cuenta aquellos rubros o aquellos sectores que son grandes generadores de residuos o que consumen grandes cantidades de agua o de energía, que afectan al entorno urbano o que están vinculados con la alimentación, afectándola de alguna manera directa o indirecta, o los recursos marinos, etcétera, etcétera. Pasamos a lo siguiente. Si pensamos en este esquema, vemos que hay algunas cadenas de suministros que son como más relevantes y que son como más rápidamente identificables, que podrían implementarse algunas herramientas o procesos de economía circular y que nosotros desde la administración deberíamos contribuir o promover esta incorporación de elementos de la economía o de modelos de negocio de economía circular, o al menos deberíamos darles visibilidad para de esta manera promover el desarrollo de estas industrias. La construcción, lo estábamos hablando recién cuando hablábamos de la empresa de demoliciones, lo que es la producción de alimentos, sea desde el agro o desde la pesca, el turismo, la industria textil, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente. Nosotros acá lo que he hecho es elegir 3 rubros medio al azar, pero también considerando el potencial que tienen para la circularidad. Los 3 rubros son alimentos, construcción e industria textil. En lo que es alimentos, de industria agrícola y producción de alimentos en Latinoamérica, Latinoamérica produce el 14% de la producción mundial de alimentos, es decir, tiene un impacto relevante en lo que es el mundo. Y sin embargo, y más allá de la falta de alimentos, sobre la cual escuchamos constantemente, se desperdician por año en Latinoamérica más de 127 toneladas de alimentos. Hay pérdida y hay desperdicio de alimentos, ¿no? La pérdida es aquella que se da en el proceso productivo y hasta su comercialización, y el desperdicio es una vez que está puesto a disposición de los consumidores, tengan el tamaño que tengan. Las dos cosas generan una enorme cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sea porque termina siendo basura y forma parte de los basurales que tenemos en Latinoamérica, o sea por los combustibles fósiles y los diferentes productos, etcétera, etcétera, que se utilizaron en su producción y que al ser arrojados a la basura o al ser desperdiciados o al perderse y no poder comercializar, han sido gastados inútilmente. Entonces, es importante que nosotros pensemos en sistemas más eficaces para evitar o tratar de reducir al menos la pérdida y desperdicio de alimentos. Porque no solamente tenemos que pensar, bueno, busquemos tractores que no consuman energía fósil. Fantástico, pero hay algo mucho más cercano, hay algo mucho más posible que nosotros podemos hacer, y es ser responsable con el consumo de los alimentos. Hablaba al inicio Yesenia sobre el rol que todos tenemos en esto. Todos somos actores claves, todos podemos contribuir desde nuestra vida diaria como ciudadanos a nuestro rol
como funcionarios. De por sí, obviamente, las empresas y el mercado también, pero desde el gobierno nosotros podemos hacer un enorme aporte. Y el primer aporte que tenemos que hacer, o el primer aporte que podemos hacer, es poner el foco en estos temas, prestar atención a estos temas, considerarlos y darles un valor. Pasemos a la siguiente. Decía que en Latinoamérica producimos el 14% de los alimentos en el mundo. Bien, también en el mundo es importante considerar que hay 931 millones de toneladas de alimentos que se tiran a la basura. Ese es un número de 2019, no creo que haya mermado en lo más mínimo, sino todo lo contrario en 2022. No llegamos a tener una dimensión cabal de lo que hacemos cuando se trata de la producción, la distribución y la comercialización, incluso el consumo de alimentos. Y nosotros desde las organizaciones de gobierno podemos hacer un enorme aporte para, primero, tener responsabilidad y que no haya gente que no acceda a los alimentos y nosotros estemos desperdiciando. Y por otro lado, reducir las emisiones de efecto invernadero. Pasamos a la siguiente. Respecto a la construcción, decíamos, alrededor de un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la industria de la construcción son evitables. Y esto nos marca algo importante. La industria de la construcción no se ha ayornado, no ha innovado demasiado, lo ha hecho a un ritmo muchísimo más lento que otras industrias. Y si nosotros promovemos o fomentamos la incorporación de estas innovaciones y de la recuperación de materiales de construcción, vamos a estar contribuyendo a reducir estos porcentajes y a reducir la cantidad de emisiones. Se estima que Brasil, entre el 50 y el 70% de los residuos sólidos del país tienen que ver con residuos productos de infraestructura y construcción. Es decir, fíjense ustedes en qué enorme porcentaje podría reducirse la cantidad de residuos. Y este otro estudio que indica, la fuente está abajo, que indica que en 40 años, es decir, entre 1975 y 2015, el entorno construido en Latinoamérica aumentó un 99%. Es decir, cada vez tenemos más construcción, más carreteras, más edificaciones, más gente que elige vivir en las ciudades. Y esto implica que todos estos riesgos y todas estas emisiones de las que estamos hablando crecen. Pasamos a la siguiente. Bueno, sí, esto era un poco lo que les comentaba antes, acerca de lo retrasado que está el sector de la ingeniería y la construcción en la innovación e incorporación de nuevas tecnologías para evitar la generación de tantas emisiones. Pasamos a la siguiente. La industria textil, otro rubro con un alto potencial para la circularidad. Está en el 5º lugar en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es la segunda industria más contaminante en el planeta. Y esto muchas veces sorprende a muchas personas. Utiliza grandes cantidades de agua y esa agua queda con componentes plásticos o productos contaminantes. Entonces, es la segunda más contaminante y es la 4ª en el consumo de materiales y agua. Y sin embargo, es muy poco lo que se recicla, es muy poco lo que se recupera. Si pasamos a la siguiente, vemos que si hay una economía que es lineal, hay un rubro en el que la economía lineal se evidencia totalmente, es el de la industria textil. Cada vez el consumo es más rápido y el descarte es más rápido de las prendas. Cada vez tenemos acceso a ropa más barata que se descarta más rápido, que no es de tan buena calidad, pero que contamina igual que cualquier otra. Entonces, es muy importante que estemos atentos a esto, ¿no? Acá les dejo este número de un 60%, las personas compraron un 60% más de prendas que en el 2014, pero la usaron en la mitad de tiempo. Y la industria fomenta este consumo, ¿no? No voy a nombrar marcas, pero hay un montón de cadenas de ropa económica, con buenos diseños, pero que generan este descarte continuo. Hay muchos movimientos a nivel global alrededor de este consumo irresponsable por parte de ropa. Chile muestra, hay algunas organizaciones que muestran constantemente las montañas
de ropa que se tira a la basura directamente. Ni siquiera se pasa a otras poblaciones vulnerables que tengan por ahí con las cuales compartir la ropa y que puedan tener acceso a prendas que no pueden comprar. No, se tira a la basura. Pasamos a la siguiente. Decíamos, este proceso, el de la economía circular, como el proceso hacia un modelo de desarrollo sostenible o el de implementación de las compras públicas estratégicas y compras sostenibles, son procesos de cambio profundo, porque hasta ahora, como sociedad y como organizaciones, hemos venido haciendo las cosas de otro modo. El proceso de cambio de la economía circular comienza por tratar de reducir los impactos, por tratar de reducir los riesgos ambientales, ¿no? Buscar cómo generar la menor cantidad de basura posible o cómo utilizar la menor cantidad de insumos o materiales contaminantes. Pero no puede acabar en reducir el impacto o en no causar un daño, sino que tiene que ir más allá. Hemos avanzado tanto sobre la naturaleza y sobre el planeta que es necesario empezar a restaurar y empezar a regenerar. Cuando ya hemos llegado ahí, claramente vamos a estar en un círculo realmente virtuoso. Pero tenemos que comenzar por algún lado, y ese lugar es por tratar de mitigar los daños, mitigar los riesgos vinculados a impactos ambientales. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, hay barreras, hay obstáculos para poder llevar adelante esto. Muchos tienen que ver con recursos tecnológicos, económicos, con las regulaciones, pero sobre todo y fundamentalmente tiene que ver con la información y con la formación de la que nosotros disponemos sobre estos temas. Es importante que nos interioricemos. Yo celebro que se haga esta conversación, no por estar yo ni nada por el estilo, sino porque haya gente interesada en esta temática y que desde el gobierno se promueva la divulgación de esta temática. Como tomadores de decisiones de compra, nosotros tenemos que hacer un consumo responsable. No olvidemos que estamos invirtiendo fondos públicos y que la inversión de esos fondos públicos tiene que estar alineada con los objetivos de políticas públicas. Y si como país nos hemos planteado reducir impactos ambientales, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, generar mejores fuentes de empleo, tener una comunidad donde exista un nivel de bienestar medio, que protejamos a las poblaciones vulnerables, que tengamos acceso al agua limpia. Bueno, nuestras decisiones de compra, la inversión de los fondos públicos que nosotros hacemos a partir de la adquisición de bienes y servicios no puede estar en contra de esto. Y para saber cómo hacerlo, para hacerlo de la manera correcta, tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, hay un montón de oportunidades, como ya estuvimos viendo hasta aquí. La tecnología nos brinda un montón de herramientas nuevas que no existían anteriormente, que nos permiten tener mayor información sobre la trazabilidad de los productos que nosotros estamos adquiriendo, de los bienes que estamos adquiriendo, y de los servicios que están involucrados en esa provisión, y de esa manera poder reducir los impactos ambientales y generar mejores condiciones socioeconómicas. Pasamos a la siguiente. Una de esas oportunidades tiene que ver, más que una de esas oportunidades, una de las herramientas claves para hacer efectiva esas oportunidades son precisamente los sistemas de compras. Las compras y las compras públicas en particular son una herramienta estratégica para poder influenciar al mercado, de alguna manera movilizarlo hacia un sistema de producción y consumo más sostenible, y acompañarlos en este proceso de transformación. No se trata de imponer criterios tajantes y obligatorios desde un comienzo, se trata de acompañar al mercado en este crecimiento, en este desarrollo. ¿Y cómo lo acompañamos? Primero, estando informados, y segundo, visibilizando estas buenas prácticas, estos buenos modelos de negocios, y esta alineación con los objetivos de políticas públicas. Pasamos a la siguiente. Estos objetivos varían de país en país, ¿no? Pero hay algunas líneas generales que son comunes y que tienen que ver, sobre todo post-pandemia, con la generación y recuperación de trabajo en condiciones dignas y registrado,
con mayores oportunidades para las MIPYMES, con promover la innovación, el uso de energías más limpias, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la gestión circular y adecuada de los recursos naturales. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de las decisiones de compras es alinearnos con estos objetivos, sean estos o sean otros, o sean algunos más específicos que otros, y tomar decisiones que vayan en línea con esto. De esa manera vamos a apalancar los objetivos de políticas públicas, les vamos a dar visibilidad y les vamos a dar más poder. Ya estoy casi terminando, pasamos a la siguiente. Cuando pensamos en compras públicas sostenibles y las compras públicas estratégicas están en esta línea, se trata de satisfacer las necesidades, como decíamos hoy, generando el abastecimiento es lo primero, ¿ok? Nosotros tenemos que abastecernos de los bienes y servicios que necesitamos y obras, pero siempre buscando generar poco impacto ambiental y generando un impacto social y económico correcto. Dos elementos a tener en cuenta, y juro que cierro. Uno es el enfoque de costo de ciclo de vida, que está asociado con esto que hablamos, de la economía circular. Y el otro es la gestión de cadena de suministro, que también tiene que ver con la economía circular. Pasamos 2 slides rápidos. El primero, el enfoque de ciclo de vida, de costo de ciclo de vida, lo que nos muestra es que nosotros tenemos que tratar de conocer los impactos y los costos que se dan en todo el ciclo de vida del producto. No solamente el precio que nosotros estamos pagando, sino ver si al momento de extraer la materia prima, de fabricar, de utilizarlo o de que ya no utilice más ese bien, cuál es el costo que va a tener y cuál es el impacto que va a generar. La siguiente, o sea, tener una mirada más amplia, ¿no? Y esa mirada más amplia sobre el producto también la tenemos que tener sobre nuestros proveedores. No mirar solamente a nuestro proveedor directo, claro que tenemos que mirarlo y conocerlo y tener un diálogo, una articulación, porque los compradores en Latinoamérica compramos todo, compramos heladera, compramos auto, compramos sábanas, compramos alimentos y hacemos obra pública. No podemos ser expertos en todos. Los expertos son precisamente esos proveedores que representan el mercado. Bueno, nosotros tenemos que obtener información de ellos y contarles cuáles son los intereses del Estado, hacia dónde queremos ir, hacia qué modelo de desarrollo apuntamos. Pasamos a la siguiente, última. Es importante que, hecho todo esto, busquemos herramientas para medir nuestro desempeño y para medir los resultados, para poder tener un registro de dónde estamos parados y a partir de ahí poder ir viendo nuestros avances. Si no medimos, no podemos mejorar, no podemos obtener mejores resultados. Si no conocemos los impactos que generan, tanto en hídricos como energéticos, como económicos, etcétera, que generan los bienes y servicios que nosotros consumimos, tampoco vamos a saber si hay que reducirlos o no. Es importante empezar a medir y a analizar esos datos. El slide de cierre es el siguiente. Para preocupación de todos, pido mil disculpas. Bueno, pasamos al otro. Este era un resumen de lo que estuvimos hablando. No todo vamos a poder cambiarlo y menos quizás en Latinoamérica, donde tenemos muchas oportunidades, pero tenemos muchas dificultades y muchas barreras. Pero si no lo intentamos, no vamos a cambiar nada. Entonces es importante comenzar a hacer que suceda. Y ese es un poco el mensaje final. Les agradezco a todos. Nuevamente les pido mil disculpas por los inconvenientes técnicos y quedo a disposición por las preguntas que haya disponibles. Muchas gracias, doña Marisa. Muy provechosa. No se preocupe. Nosotros entendemos y todos entendemos aquí que en la virtualidad pasan estas cosas. Continuamos con el espacio de consultas. Si conoce la experiencia de otros países en donde las compras públicas se dirijan a prolongar la vida útil de algunos productos, por ejemplo, si compran llantas recauchadas. Sí, los ejemplos en general se dan más en gobiernos locales, ¿no? Porque hay un vínculo más directo con el proveedor más cercano y esto hace que sea posible lograr esto. Pero sí, claro que sí, que existen
innumerables casos, desde la compra de papel, no sé, podría citar Argentina, Paraguay, pero Ecuador, desde la compra de papel reciclado a la compra de determinados productos plásticos cuando son necesarios, sobre todo para establecimientos sanitarios o educativos que provengan de plástico reciclado, incluso hay que pensar en muchas veces, y quizás no está directamente vinculado con la compra, pero muchas veces los programas de bienes en desuso o de recuperación de bienes, ¿no? Muchos países hacen subastas de estos bienes que ya no usan más y muchos otros los recuperan y muchos otros contratan la recuperación de, por ejemplo, escritorios, ¿no? Que aparentemente podrían no servir y sin embargo hay partes que sí. Hay muchas maneras de trabajar con materiales recuperados y hay muchos países y hay muchos gobiernos locales, vuelvo a insistir, que tienen innumerables ejemplos de esto. Podría buscar un link para compartirles. Sí. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente. ¿Cuál es la experiencia en la unión de esfuerzos de dependencias gubernamentales para promover la economía circular en las compras públicas de un país? Si se presenta, ¿qué instituciones es recomendable trabajen coordinadamente y por qué medio? Comité de trabajo coordinado de jerarcas u otros mecanismos. Bueno, creo que hay más de una pregunta en eso. Primero, las compras conjuntas son una modalidad contractual de muchos gobiernos en Latinoamérica cada vez más, porque justamente hace de un uso más eficiente, hace tener escala y conseguir menores precios. No tengo ejemplos puntuales en Latinoamérica de estas compras conjuntas aplicadas a economía circular, a un caso puntual de economía circular. Ahora, respecto de lo que me parece que es como una segunda parte de la pregunta, en cómo deberían conformarse equipos, yo creo que compras sabe de comprar y no deberíamos cargar sobre las espectadores la obligación de capacitarse en temas ambientales y sociales y económicos demasiado profundos. Sí conocerlos, sí saber que existen y sí coordinar espacios donde puedan nutrirse de la información de las áreas que tienen competencia específica, es decir, los ministerios de ambiente o las áreas de ambiente van a tener una información específica y profunda, no solamente de los problemas ambientales, sino de los objetivos que a nivel política pública se ha planteado el país. Compras no va a ser política pública en materia ambiental, para eso está el Ministerio de Ambiente. Entonces es importante ese cruce, porque ambiente nos va a decir cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, a dónde están encaradas las políticas, y desde compra se van a tomar decisiones de compra que estén alineadas con ese objetivo. Bueno, el objetivo principal este año o este periodo del Ministerio de Ambiente es tratar de bajar el consumo de combustibles fósiles. Bueno, vamos a partir de las decisiones de compra tratar de tomar decisiones alineadas con esto. Muchas gracias. La siguiente. ¿Existen empresas certificadas en la práctica de economía circular? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de certificaciones existen y quién las certifica? A ver, no hay una unánime. Yo creo que, no sé si es por lo novedoso del tema. Hay certificaciones como por ejemplo la que puede dar la Fundación MacArthur, pero hay algunas certificaciones, no las vamos a encontrar tanto en Latinoamérica. Europa tiene algunas certificaciones de economía circular. Y yo creo que desde las compras estratégicas nosotros deberíamos velar por promover el mecanismo más que por pedir certificaciones. Claro está que tenemos que buscar maneras de certificarlo o de verificarlo, mejor dicho, más que certificarlo. Y por eso es importante el trabajo de la mano o con áreas de ambiente o con otras áreas de gobierno especialistas para encontrar la mejor manera, muchas veces a partir de instrumentos públicos, de constatar estas cuestiones. Certificaciones en temas de economía circular, en líneas generales, no les recomiendo empezar por ahí.
Sí miraría, si se quiere, algunas certificaciones como empresas de triple impacto que de alguna manera están dando un indicio de que están interesados por todos estos elementos. Pero pediría cuestiones muy concretas vinculadas al objeto del contrato y que sean acreditables o verificables de alguna manera. En principio, tratando de evitar las declaraciones juradas. Pero si no hay más remedio, porque ese es el instrumento disponible que hay y no hay desde otro organismo público, otro instrumento público que permita verificar, bueno, iremos por ahí. Que al menos el mercado conozca el interés de compras del Ministerio de Hacienda en tener proveedores con esas características. Es lo más que puedo decir. Todo lo demás termina siendo una barrera de acceso al mercado y no estaríamos acompañando al mercado, sino que le estamos poniendo obstáculos. Perfecto. Y encarecemos la oferta, que es algo que al Ministerio de Hacienda le va a interesar. Este proceso de acompañamiento lo que hace, en principio, es no afectar el presupuesto, ni la nómina de proveedores. Buscamos todos crecer hacia una misma dirección. Gracias. La siguiente, ¿cuál sería la estrategia para la adquisición y disposición de residuos tecnológicos? Bien. Aquí depende de los países, ¿no? Hay algunos gobiernos que tienen o que han empezado a implementar sistemas de bienes en desuso tecnológicos, de telefonía y tecnológicos. La Ciudad de Buenos Aires tiene un registro y una plataforma de disposición. Hay muchos emprendimientos privados también en este sentido y también puede ser un recurso, una herramienta a considerar. Sin duda, es un negocio para el sector privado la recuperación de esos materiales, porque en muchos casos son materiales caros, costosos y escasos. Entonces, hay un negocio ahí y a su vez hay un uso responsable de estos bienes que está de alguna manera pasando a disposición la autoridad gubernamental. Estás muteado. Gracias. ¿Qué mecanismo utiliza en Argentina o países vecinos para identificar y priorizar el impacto ambiental de los bienes o servicios a adquirir? Bueno, eso depende de cada regulación y es más, depende de cada contrato, en realidad de cada pliego, ¿no? Incluso de cada organismo puede depender también. En general lo que se utilizan es la definición de unos criterios de sostenibilidad generales que enmarquen la política de compras estratégicas o compras sostenibles. Y después unos criterios específicos, en este caso preguntaban por ambientales, en materia ambiental, que van a ser adecuados a cada rubro que haya sido priorizado. Es decir, yo no puedo poner criterios de sostenibilidad ambiental que sirvan para todos los rubros, porque cada rubro genera impactos diferentes, más o menos controlables, más o menos verificables, y yo tengo que atender a eso. Tengo que, primeramente, priorizar sobre qué bienes y qué servicios voy a trabajar o qué tipo de obras voy a trabajar. Y una vez que se priorizó en función de las variables que se hayan consensuado, voy a trabajar en el desarrollo de plantillas de criterios de sostenibilidad y en cada pliego se van a elegir los criterios de sostenibilidad que sean adecuados a esa contratación. La otra vía es catálogo. En San Pablo, por ejemplo, muchos de estos criterios de sostenibilidad están incorporados en los catálogos. Y en Argentina también y en otros países. En general no es un mecanismo muy efectivo, primero porque no ayuda a la divulgación del concepto de sostenibilidad y segundo porque el desarrollo de las industrias es tan rápido que esos criterios que hoy figuran en el catálogo mañana ya no sirven. Y entonces generamos catálogos súper abultados que nadie termina de depurar y terminan siendo medio un engorro. Entonces, yo
acompaño más la teoría de los criterios de sostenibilidad y que se seleccionen criterios para cada contratación en particular. Digo, y acá voy a hacer una aclaración, estás muteado otra vez. No es lo mismo comprar luminarias para un hospital que comprar luminarias para un teatro que comprar luminarias para una oficina. Entonces, hay algunas restricciones que bien podrían aplicarse a una oficina que cuando se trata de un establecimiento sanitario no corresponden porque el equipamiento de diagnóstico médico viene con esa luminaria o lo que fuera. Entonces, por eso hay que ser específico y a veces el catálogo no es útil. Muchas gracias. Esta va a ser la última consulta. Las que queden pendientes se van a subir con el video. De don Marvin, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Cómo se ha venido manejando el tema de economía circulante en la compra de vehículos eléctricos, específicamente con el tema de reciclaje de baterías? Bueno, ese es un enorme tema. Eso dependerá de las negociaciones que se hagan. Las baterías en general son un enorme tema. Las baterías de los vehículos eléctricos son un tema en particular. Dependerá de los acuerdos que se hagan con la propia automotriz que los fabrique. Y deberíamos tender al concepto de responsabilidad extendida del productor. Es decir, quien produce el vehículo debería hacerse cargo, y esto es muy controversial lo que voy a decir, pero está pasando con muchos otros rubros, ¿no? En mi opinión, debería tender ahí a que no tenemos vehículos eléctricos en Argentina, entonces no tengo una experiencia, y en la mayoría de los países más cercanos de la región tampoco. Entonces no tengo una experiencia gubernamental en ese sentido. Tiendo a pensar que debería ser responsabilidad del productor o del proveedor, como ocurre con tantas otras baterías. Y esto justamente es lo que está llevando a que muchas automotrices estén pensando en otras formas en otros tipos de combustible o de energía, ¿no? para hacer funcionar los vehículos, ¿no? De hidrógeno verde o otro tipo de energía que no genere contaminación a partir de sus baterías. Pero no, más que eso, más que este pensamiento de responsabilidad extendida del proveedor, no se me ocurre. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Agradecemos muchísimo su participación, doña Marisa. Gracias por su tiempo y por sus respuestas. No sé si gusta despedirse. No, en realidad sí, me despido a todos. No quiero robarle un segundo más a la expositora siguiente, a Carla, porque ya me da mucha vergüenza el tiempo extra que tomé. Así que es todo de ella. Me voy a quedar escuchando porque me parece súper interesante. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Seguimos con la señora Carla Contreras Rueda, quien estará a cargo del tema Experiencia en la inclusión de criterios sostenibles en las contrataciones del Ministerio de Comercio Exterior. Adelante, doña Carla. Hola, muy buenos días. Continuando con el webinar que nos tiene el día de hoy acá reunidos. Para esta segunda parte les mencionaré un poco sobre la experiencia en la inclusión de criterios sostenibles en las contrataciones del Ministerio de Comercio Exterior. Les voy a compartir. Ok. Entre la normativa aplicable, recordemos que el origen de los criterios sustentables se dio con la emisión del documento de la Contraloría General de la República, denominado Manual de Compras Verdes. Seguidamente vino la Ley 8839 y su reglamento, donde vino a incluir cláusulas específicas sobre la posibilidad de dar dentro del parámetro de evaluación de ofertas un porcentaje para premiar esas compras verdes en las instituciones. También tenemos que en la guía de compras públicas sustentables es cuando COMEX, a partir de 2015, inicia a usarlo. En esta guía nos explica sobre los 4 criterios disponibles, que serán los sociales, económicos, ambientales y de innovación.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda emite la normativa técnica para aplicar los criterios sustentables y se empezaron a dar las primeras capacitaciones con algunos ejemplos de cómo aplicar esta norma sustentable. Posteriormente, luego fue enviada la herramienta de la matriz de evaluación de compras sustentables, las MECs, en el 2015, para que las instituciones pudiéramos tener una herramienta para poder evaluar. Fue cuando entonces, como les mencionaba, COMEX empezó su uso y práctica en la aplicación de los procesos de contratación. Posteriormente, ahora en el 2022, tenemos la nueva guía. Para nosotros, a la parte interna, está en proceso de revisión, es mismo para poder incorporar todo lo relacionado, tanto a la ley y el reglamento, para adaptarlo. Adicional a ello, tenemos otras directrices y lineamientos para que puedan ser consultadas. En este link de Hacienda, de hecho, está toda la normativa existente sobre, por ejemplo, de ellos son la de equipos energéticos eficientes, medidas para incentivar la participación, los plásticos de un solo uso. A lo interno de COMEX hemos venido en esta práctica. ¿Cuánto debo asignar? Si es viable la aplicación. Actualmente nosotros utilizamos un 20% como mínimo, para lo cual queda habilitado en la ley 8839, como bien lo indicó en su artículo 34, donde se autorizaba a las instituciones de la administración pública a dar un 20% de esta evaluación a los productos ofrecidos que incorporen criterios. Como les mencionaba, claro está que al contratarse se debe establecer criterios sustentables. La incorporación de este porcentaje en el tema ambiental y demás es un tema país. En algunos casos no se incorporan si no hay criterios disponibles. Según nuestra experiencia y de acuerdo al objeto de la contratación, claro está, ¿verdad? Se aplican. En el reglamento a la ley de contratación, habilita a la administración que cuenta con la discrecionalidad de ponderar hasta un 25%, como lo indicaba la antigua ley, la 8839, perdón, como lo indicaba la ley 8839, disponía de un 20%. El reglamento de la ley nos está habilitando hasta ponderar discrecionalmente hasta un 25%. A nivel interno, en la intranet del Ministerio, la Proveeduría Institucional mantiene a disponibilidad de las unidades toda la documentación que requieran nuestras unidades para que les dé ese soporte a la hora de hacer las investigaciones previas en los procesos de contratación. Ejemplo de ello, tienen el sustento de todas las directrices emitidas hasta el momento, por ejemplo, como les mencionaba, lo de la compra de equipos eficientes, lo de las luminarias, las guías de criterios sociales, guías de compra sustentables, los manuales de compras verdes y la herramienta que es la matriz de evaluación de compras sustentables. En el Ministerio, nosotros, la Proveeduría Institucional, en su intranet replica toda la información de la base normativa que el Ministerio de Hacienda va sacando, donde como les mencionaba, los funcionarios pueden ir a consultar y descargar la información para que les sea de ayuda en todos sus procesos. ¿Qué clasificación se le da a estos requisitos que debo establecer? Como ya sabemos, hay de admisibilidad, de evaluación y de seguimiento de contratos. Estos, al momento de definir los criterios en el cartel, se deben definir, ¿verdad? Como sabemos, los de admisibilidad son aquellos requisitos que han de exigirse a los participantes para considerarlos elegibles. Los de evaluación, que se considere el momento de evaluar la oferta, se le dé más o menos puntuación. Y los de seguimiento de contrato son las condiciones que el contratista debe cumplir durante la ejecución del mismo. Estos pueden ser cualquiera de los anteriores, de evaluación a de admisibilidad, mismo para que el ejecutor de contrato le dé seguimiento y tenga la labor de supervisar el proceso, la ejecución del mismo. Actualmente el Ministerio, entre la intranet de las disposiciones que ponemos para que tengan esa base adicional, todas las unidades técnicas, manejamos un registro de criterios sustentables desde el momento que se inició con la práctica de las metodologías, en la cual el Ministerio les da una herramienta adicional a todas las existentes
y se les clasifica todos estos criterios que se van utilizando día con día en cada uno de los procesos para que puedan consultar y ver si les aplica o no a la que va a contratar. Luego ellos van a crear sus propios criterios y estos los van a pasar a la matriz, que es la cual la incluyen en la solicitud de bienes y servicios. El Ministerio tiene disponibilidad de las unidades, todo este tipo de insumos, que les ayuda un poco más a solventar sus necesidades, aparte, como les mencioné, todas las herramientas de la normativa existente que tienen para complementar y poder investigar mejor qué criterios son atinentes a cada proceso de contratación. Es una herramienta muy útil y se va actualizando con cada uno de los procesos que se van ejecutando en el ministerio. Seguidamente les voy a mencionar un poco sobre lo que es la matriz de las MEX para COMEX en la asignación de puntaje. Esta labor es específica para las unidades técnicas, donde ellos van a ir a definir qué tipo de, depende de la naturalidad del servicio, ¿verdad?, que van a contratar, ellos van a definir el tipo de categoría, ya sea ambiental, social, económico, de innovación. Como les mencionaba, COMEX mantiene un 20% en criterios sustentables, para lo cual la unidad técnica va a definir la cantidad de criterios y el nivel de impacto para cada uno de estos. También como su forma de verificación. Como le digo, las herramientas que la normativa nos tenemos de la mano han sido una gran ayuda porque tienen una forma, una guía para que ellos puedan fomentar y puedan redactar estos criterios, ¿verdad? Y el valor que se le da a cada uno de estos. Una vez que la unidad ha valorado el nivel de criterios y demás y el valor que les quieren asignar a cada esto, la herramienta remitida por el Ministerio de Hacienda en ese momento es una herramienta muy fácil y es amigable. En esta, cada unidad va a ubicar el porcentaje asignado para cada uno de sus criterios a valorar, también como la definición de cada uno, del nivel de impacto que van a tener y la cantidad de estos criterios. Cuando la unidad técnica ha tomado la iniciativa de valorar y de establecer los criterios que van a presentar en su requerimiento para el servicio a contratar, toman una captura de la herramienta como tal, que es la parte previa que se remite con los términos para valoración e inclusión en los términos cartelarios, para que el proveedor pueda visualmente ver los niveles de impacto y demás. Una vez que son recibidos las ofertas y demás, cada unidad técnica tiene la responsabilidad de ir a verificar cada uno de estos requerimientos que se solicitaron en los términos cartelarios, como también sus niveles de impacto y los niveles de cumplimiento. Una vez que ya son valorados y demás, alimentan la matriz indicando cuántos criterios han sido cumplidos. La herramienta, de hecho, es muy amigable, solo es el hecho de que la tengan que ya revisar y una vez que reciban, no sé, la capacitación o la explicación en general de cómo se usa la herramienta es muy amigable. De hecho, es una práctica constante que se ha venido trayendo acá en COMEX desde el 2015. Como les mencionaba, una vez que ya la unidad técnica incorpora los criterios que fueron cumplidos o no, la misma herramienta le va a dar el porcentaje total obtenido sobre ese % que se indicaron en la metodología de evaluación. De hecho, este es un ejemplo de la herramienta como tal. Como les digo, la herramienta es muy amigable, solo es de que se practique el uso y puedan lograr con gran éxito el uso de la misma y de incluir dentro de cada requerimiento del servicio esta metodología, lo cual es una buena práctica. Como les mencionaba, una vez que reciben las ofertas, aquí califican y ella les va a dar el nivel de la cantidad de puntos obtenidos para ese porcentaje. Seguidamente les voy a hablar un poco sobre las ventajas y debilidades del Ministerio en la implementación de la metodología en las compras sustentables.
Como primer punto, tenemos la mayor participación de las unidades solicitantes. Se ha requerido que las unidades solicitantes se involucren un poco más en dar una amplitud mayor a la hora de evaluar los criterios sustentables. Mayor conocimiento del mercado ha implicado hacer un mayor esfuerzo y tener conocimiento de los criterios sustentables, su funcionalidad en relación a los objetos e incluso si existen normas de calidad asociadas e ir más allá a investigar. Tienen que poner de su parte para que se dé de buena manera. Luego tenemos la aplicación exitosa en los procesos de contratación. Viene a ser la aplicación exitosa de los procesos de contratación. Exacto, en la base de capacitación y revisión que se les ha dado a las unidades ha permitido que los procesos que ha tramitado la proveeduría no exista hasta el momento una contratación que haya sido recurrida en contra de los carteles asociados a los criterios sustentables incluidos en su metodología. La mayor participación e interés en el mercado en la incorporación de criterios sustentables en sus prácticas empresariales. Sí hemos visto un esfuerzo por parte de las empresas que antes no cumplían con ciertos criterios. Por ejemplo, en el manejo de residuos. Cuando se pagaban a hacer uniformes, ahora las empresas se preocupan por hacer acuerdos con asociaciones en algunos lugares para entregar esos retazos o residuos para que generen otro tipo de productos. Por lo cual hemos visto que en las empresas, sobre todo en la implementación de medidas ambientales, esto ha sido de gran ayuda y apoyo. Entre las debilidades que hemos logrado identificar, la falta de conocimiento y experiencia en incorporación de criterios económicos e innovadores. Ha sido sumamente difícil para nosotros la incorporación de estos criterios económicos e innovadores, ya que uno de estos ha generado el conflicto a la hora de adaptarlo a los diferentes tipos de objetos de contratación. Diferente es el caso para lo que es el social y el ambiental. La inexistencia de bases de datos sobre disposición en el mercado. Hemos revisado que en otros países existen bases de datos de las empresas en el mercado. Hemos encontrado en sus páginas. Los productos ya están clasificados dentro de estos ejemplos que ofrecen productos o servicios que cuentan ya con productos sustentables, los cuales ya van a cumplir con las normas técnicas que se estarían cumpliendo, lo que les da ese valor agregado y que las empresas no tienen inventariados entre sus fortalezas. Para nuestro caso, en el ministerio, el que tiene que salir a indagar, a buscar, somos nosotros. Acá las empresas no tienen esa buena práctica. La falta de interés por algunas dependencias en la aplicación de criterios sustentables, cuando se indica que no es obligatorio. Este apartado sí, ya que no todos tienen ese grado de concientización en materia de compras públicas. Recordamos que si se les indica que no es obligatorio, es cuando hay una disposición, no hay disposición en el mercado y se debe justificar el costo-beneficio y eficiencia del proceso. De hecho, tienen que trabajar un poquito más en investigar y demás. Y en ocasiones, las unidades, hay que estarles ahí como en ese sobreesfuerzo y preguntándoles, incentivándolos a que se compren y que incluyan criterios en las compras. Esa es básicamente nuestra experiencia en el Ministerio de Comercio sobre todas las compras que tenemos hasta el momento, que han sido de gran ayuda y éxito para nosotros en sentido de la buena práctica. Como le digo, desde el 2015 a la fecha hemos venido trabajando en ello y les voy a mostrar un informe que hemos venido trabajando. Este se elabora para el Programa de Gestión Ambiental Institucional, donde hemos venido desde el 2015, se actualiza y se alimenta con cada uno de los procesos, y hasta la fecha se han venido ejecutando de los que incluyen criterios sustentables para nuestra institución. Ha sido una labor ardua, como le digo, hay que estar ahí motivando, incentivando a las unidades para que investiguen, hagan estudios de mercado, para que ellos puedan incluir y variar, no solo poner los criterios de siempre, sino siempre se les incentiva que revisen la normativa para que puedan incluir más y mejores cantidad de criterios y las buenas prácticas. Muchas gracias. Cualquier consulta. Muchísimas gracias, doña Carla, por su presentación. Vamos a ver si hay consultas.
Si alguno tiene alguna consulta, la puede realizar. Y aprovecho para recordarles que llenen el registro de asistencia que está aquí en la opción de preguntas y respuestas. Parece que no tenemos ninguna consulta. Sí, sí tenemos una. No sé si lo van a publicar. Ajá. ¿Cómo se ha sensibilizado el mercado para favorecer que se cumpla con estos criterios sostenibles en los pliegos? De hecho, se les motiva, como les mencionaba, antes en sus inicios habían contrataciones en las cuales los proveedores no cumplían con estos requisitos y ahora se han esmerado en tratar de cumplir con ese tipo de criterios y así lograr un mayor porcentaje en las metodologías. En la buena práctica, viera que sí se han sensibilizado poco a poco y hemos tenido mayor éxito en las contrataciones, como todo en un inicio. Habían proveedores que para ellos era nuevo. Esto de estarle pidiendo criterios sostenibles, no le veían la importancia, como le digo, es una responsabilidad social que todos debemos de cumplir y tener para con el ambiente. Entonces, motivo por el cual, con el transcurso de la buena práctica, se han visto que ya han estado en proceso de acatar y hacerse responsables socialmente con el ambiente. Muchas gracias. La siguiente. ¿Cuál fue la estrategia de la proveeduría para involucrar a otras unidades? Bueno, de hecho, cuando iniciamos con las prácticas, cuando el Ministerio de Hacienda remitió la herramienta, la Procuraduría tuvo que sacar el espacio para poder tener claro este escenario y poder también explicarles a las unidades técnicas. De hecho, tenemos una presentación interna, en la cual cuando brindamos esa capacitación a las unidades y se les da también el seguimiento en esa buena práctica durante el proceso de montar la matriz o de montar los criterios y demás, se les da esa guía, ese seguimiento, ese acompañamiento. De igual forma, a la hora de la presentación de sus ofertas, si de tener alguna consulta o demás, se les colabora de igual forma. Si requieren algún reforzamiento en la parte de la capacitación que se les brinda internamente, por aquello de que el funcionario que ya recibe su capacitación en un inicio, la información no baja, los nuevos y demás, se les da ese acompañamiento y esa retroalimentación a cada una de las unidades que así lo requieran. Muchas gracias. Parece que ya no hay más consultas. Sí, tenemos otra. ¿Qué tipo de objetos contractuales se ha promovido por parte del COMEX? Procedimientos con criterios sostenibles. Bueno, a lo interno tenemos las herramientas, tenemos el uso de la ley, tenemos la normativa que está disponible para aplicación y, como les mencionaba, se les comparte las unidades y demás para que tengan esa buena práctica a la hora de la utilización y esa concientización para con el ambiente. Muchas gracias. Doña Carla, la semana pasada tuvimos un webinar y entonces aquí nos dicen, en el webinar de la semana anterior sobre la aplicación de los criterios sustentables en los criterios de calificación o evaluación de ofertas se indicó que estos eran obligatorios, pero ahora se indica que no. Perdón, Álvaro. Dice, en el webinar de la semana anterior que tuvimos uno sobre la aplicación de los criterios sustentables en los criterios de calificación o evaluación de ofertas, se indicó que estos eran obligatorios, pero ahora se indica que no. De hecho, como les comentaba ahí, que toda esta experiencia que hemos tenido en el 2022 hacia atrás, con la nueva normativa que habilita hasta un 25% y de manera discrecional,
y con la notificación del año pasado de la nueva guía de compras sostenibles, a lo interno estamos en ese proceso de revisión de normativa y demás para valorar y definir en nuestros nuevos términos la utilización de los que son los criterios de las compras sostenibles. De hecho, siempre se han considerado que se incluya este porcentaje, porque sí es una responsabilidad social que todos debemos toda la administración en general y demás, tienen la responsabilidad social de esa buena práctica. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra. Parece que ya no hay más, entonces si quedan algunas aquí sin contestar, recuerden que se van a colocar en la página y se les estará enviando también la asistencia. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias a las señoras expositoras, fue de mucho provecho cada una de sus ponencias. De parte del Ministerio de Hacienda, agradecemos la participación de todos ustedes en esta actividad. Les instamos a estar atentos a las invitaciones de los próximos webinars que estará coordinando la Dirección de Contratación Pública. Estas serán remitidas en las cuentas de correos de las instituciones, así como publicadas por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. Que tengan un lindo día.